En primera y segunda de Samuel aparece todo lo que es el esquema de todos los dos libros y los personajes principales que ahí están. Si ustedes los miran en las fotocopias, Samuel, Saúl y David. Si los ven en la parte derecha de su hoja, están escritos ahí. El versículo clave de primera y segunda de Samuel. Y también está en la tercera hoja ya por el revés. Ustedes encuentran el Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, y está Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años, desde el 1051 o 1043 hasta el 931 a.C. Están las batallas, como David reinó primero en Hebrón, luego en Jerusalén. En Hebrón reinó 7.5 años y luego cuando él fue pasado a Jerusalén, ¿ok? Y luego está la estructura de primera y segunda de Reyes, que el título es Profetas amonestando a los reyes. El versículo clave, segunda de Reyes 17:13. ¿Cómo fue la amonestación? En base a lo que dijimos hace 8 días. Ustedes ahí está todo el tema, todos los reyes de Israel y de Judá, los profetas, y el profeta que más protagonizó en ese tiempo la voz del Señor fue el profeta Elías, y luego su sucesor, que fue Eliseo, ¿ok? Elías hizo milagros y Eliseo, al recibir doble porción, hizo el doble de milagros de Elías, ¿ok? Para que ustedes también tengan eso. Y termina ese esquema de reyes con la caída y el cautiverio. La caída de Jerusalén, el rey Joaquín y Sedequías, y todo lo que pasó y cómo ellos fueron llevados en cautividad. Básicamente eso es lo que tenemos que tener claro de estos libros. Yo no aspiro a que ustedes se aprendan todo esto de memoria, no podría, y menos si no leer la palabra y conocer libro por libro, ¿ok? Esto ustedes lo van a ir cogiendo a medida que ustedes empiecen a estudiar la palabra. Y luego está la estructura de primera y segunda de Crónicas, edificando el templo para volver a Dios. Los versículos claves en primera de Crónicas 22:19, poned pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Hace 8 días dijimos, Crónicas se basó y estuvo todo el escenario, ¿en dónde? En el templo, ¿sí? Reyes y Samuel estuvo más en el palacio. Entonces, hace 8 días hicimos el esquema y espero que eso haya quedado pues claro. Ahí están las genealogías en Crónicas. Las genealogías eran importantes porque la visión del libro de Crónicas, en lo que hablamos, es del punto de vista sacerdotal, ¿ok? ¿Sí recuerdan eso, hermanos? Ya se les olvidó. Es desde el punto de vista sacerdotal. Eso es lo que entregamos, pues hace 8 días que no pude entregarlo y se lo estoy entregando hoy. Y hoy vamos a empezar con el libro de Esdras. Ahora, luego viene Esdras, Nehemías y Esther, ¿ok? Esdras es un libro que es más bien rápido, se lee en unos 40 minutos, tiene 10 capítulos, para los que están anotando. Diez capítulos, 280 versículos, 7.441 palabras. 441 palabras. ¿Quién la escribió? Esdras, alrededor del año 440 a.C. ¿A quién fue escrito? Pues a los judíos. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el método histórico y el trasfondo histórico del libro? Para que ustedes también lo puedan conocer. El trasfondo histórico del libro nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados que estaban en todo lo de la cautividad y la reedificación del templo. Un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo.
Este relato de Esdras ocurrió y ustedes lo ven luego cuando estudien el libro de Zacarías, y es Esdras volvió con Zorobabel y empezaron a edificar junto con Nehemías todo lo que fue el templo. Nehemías fue el que hizo la reconstrucción ¿del qué? Del muro, ¿se acuerdan? Y lo vamos a ver ahora más tarde. Pero Esdras fue el que ejerció toda la función, pues más que todo sacerdotal. Ahora, para que se levantara el templo de nuevo se demoraron más o menos unos 20 años, porque había mucha frialdad de la gente. Al ellos estar cautivos y estar en una nación lejana, ellos se enfriaron en su corazón, y para volver a edificar el templo se demoraron muchos debido a esa frialdad y esa indiferencia que había en medio del pueblo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el método literario? Lo mismo que los otros, narrativo histórico, porque están narrando sucesos que son históricos en la nación de Israel. O sea, estos no son cuentos sino hechos que pasaron. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Entonces, para que tú notes, la idea principal de Esdras es la edificación del templo. La edificación del templo. En la Biblia hebrea ustedes van a encontrar, y Esdras y Nehemías son un solo libro. Pero en las traducciones, para dejar un entendimiento, porque nosotros no somos judíos, hicieron ¿qué? Divisiones como para que la gente se pudiera ubicar más, pero en la Biblia hebrea es un solo libro. Ahora, con Esther comprenden los libros históricos posteriores, o sea que Esther viene después, pero todo esto está dentro del mismo ¿qué? Contexto. Todos son libros ¿qué? Históricos, amén. Con estos tres terminamos, porque luego comenzamos ¿qué? Empezamos Esdras, Nehemías, Esther, y luego viene Job, y desde Job comienzan los libros poéticos, ¿ok? Hasta Cantar de los Cantares, y entonces nos toca mirar ya otro esquema de libros. Ahora, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Que creo que también es importante que ustedes la vayan anotando. Y es importante porque es importante Esdras, porque Dios se muestra un Dios fiel, un Dios que cumplió su promesa para la edificación y la restauración de su pueblo. Los restauró en su tierra, o sea, Dios no los dejó cautivos, Dios los volvió a traer a la tierra. Dios mostró su fidelidad y el cumplimiento de volverlos a traer a la tierra. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Están ahí conmigo? Regresarles a su tierra. No los dejan. Versículo clave, lo tienen en sus fotocopias, miren sus fotocopias, ya tienen las de Esdras también, ¿cierto? Ahí está, 9:9, ¿quieres leerlo, Dianita? ¿Me ayudas? Ok, eso resume la idea que yo les acabo de decir de la idea principal del libro, ok, que Dios no los desamparó en medio de la cautividad, sino que cumplió y hizo que las cosas se dieran para que ellos volvieran a edificar el templo, para que volvieran a la tierra, y Dios cumplió sus promesas. Ahora, las palabras claves son casa, y ahí está haciendo cualquier referencia a la casa de Dios. La segunda es el orden, decreto o mandato, está hablando de la orden que daban los reyes, bueno, todas las cosas. La tercera, la ley, bien sea de Moisés o de Jehová, pero habla la palabra ley. ¿Cuáles son los temas? Temas del libro de Esdras: el regreso del exilio, restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Regreso del exilio son los temas: reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Cobertura histórica desde el primer regreso
o sea, el primer regreso de los primeros que volvieron de la cautividad. ¿Ok? En el año 539 o 538 antes de Cristo, 39 o 538, hasta el fin del siglo V. Hasta el fin del siglo V, pero especialmente desde el año 458 hasta el año 430. ¿Listo? 458 hasta el año 430, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia. Ahí es donde sale Esther y todas estas cosas de lo que nosotros escuchamos. Si nos vamos ubicando, el Antiguo Testamento, como yo les dije, el Antiguo Testamento, y miren, mañana yo voy a hablar de la importancia de conocer la palabra, porque están saliendo unas locuras, hermanos, que si uno no está firme y le enseña a sus hijos a estar firme en la fe, lo que dice Mateo 24 se está cumpliendo tremendamente. Ahorita está saliendo, y cómo está la gente volviéndose y pasándose de ser cristiana a ser judíos, se vuelven judíos mesiánicos, dejan la gracia, vuelven a la ley. Ahora salió una mujer que está diciendo Dios es mujer y se llama Cristo Lisbeth, y lo está sacando por Bogotá. Hay camionetas lujosísimas con calcomanías de esto. Entonces nosotros tenemos que mostrar algo. El Antiguo Testamento te enseña unas bases sólidas de saber cómo Dios obra, cómo Dios lo que Él establece no lo cambia, porque hay personas y porque hay gente que se levanta y dice yo soy pastor y empieza a hacer una locura que coge, y ustedes lo vieron por televisión, salió el escándalo de un pastor que se levantó y tenía relaciones con las niñas de la iglesia mientras que estaba la alabanza. ¿Se acuerdan que fue un escándalo que salió en las noticias? Cómo una mujer que va a la iglesia cae bajo un espíritu de engaño de un hombre que no es de Dios, sino que está guiado por un espíritu de desorden y perversidad sexual por la falta del conocimiento de la palabra. Si una mujer sabe que la palabra le enseña la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, y el pastor, llámese como se llame, hombre que no es pastor porque no merece el título, pero que un hombre se levante y diga esto es de Dios y usted tiene que ser de las doncellas y las concubinas, y coge cantares y lo aplica de una manera distorsionada, y la mujer cae en esto es por falta de ¿qué? De conocimiento de la palabra. Entonces el Señor dice mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces hoy más que nunca nosotros tenemos que tener arraigados fuertemente el conocimiento de la palabra. La semana antepasada me llamó un joven, yo estaba en una consejería, me llamó un joven y lo primero que me dice, pastora, ¿cierto que Dios no es hombre y mujer? Pastora, ¿cierto que...? Yo me quedé fría, yo en plena consejería que le contesté porque veí que me insistía y me insistía. Ahora, cuando tu hijo te pregunte, mamá, están diciendo Dios es mujer, ¿tú qué le vas a responder? Y cogen la palabra y la tuercen y dicen, hagamos al hombre, y que cuando dijo Dios hagamos, es porque era hombre y mujer. Todo esto viene, y si ustedes van a ver la figura de la mujer que está haciendo esto, tiene esta forma, como Jesús Miranda, el que murió de Creciendo en Gracia. Yo no he investigado bien porque esto hasta esta semana yo lo estuve mirando con Juan un poco, pero ustedes como estudiosos de la palabra, dice la palabra que en los postreros tiempos el engaño vendrá, y muchos, dice Mateo 24, dirán, he aquí, yo soy el Cristo. El Señor dijo que eso vendría. Entonces nosotros tenemos que darles unas bases tan sólidas a nuestros hijos. Cuando empiezan a decirles, no, usted no puede celebrar el domingo porque es que el domingo es día pagano. ¿De dónde viene domingo? Domingo viene de una palabra y es el calendario pagano. Y usted celebra el no sé qué, él tiene que celebrar el Shabbat. Los sacan y empiezan a estudiarles el hebreo y los sacan. Hay pastores con seminario bíblico que han terminado volviéndose judíos mesiánicos. Entonces ustedes tienen que saber en qué están creyendo y dónde están las raíces de su vida tremendamente afirmadas, porque los retos de lo que viene es ponerse a refutar a una persona que coge la palabra y la distorsiona, y tú demostrarle a la gente que está distorsionado ese versículo y está sacado fuera de su contexto. ¿Sí me entienden? Por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. ¿En qué? El Antiguo Testamento te muestra el carácter de un Dios que es radical, de un Dios que estableció cosas y como Él las estableció, las cumplió.
No un Dios que es como pañitos de agua tibia, que hoy cumple, mañana no cumple, que hoy dijo esto y que mañana dijo otra cosa. No. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, y ustedes lo han estado estudiando con Sandra, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero Él la cumplió ¿en quién? En Él. En Él. Jesús fue sin pecado. Bajo la ley dice que son muchas las normas de la ley. Y si tú, ¿cómo se dice esto? Invalidas una, invalidas todas. Por eso nosotros recibimos la gracia. Y la gracia nos ayuda a cumplir la ley. Pero el que tú peques en una cosa no significa que pecas en todo. Sí, es diferente el contexto. Ahora, van a venir muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que prepararnos y conocer el carácter de Cristo. ¿Qué quiero yo que ustedes tengan cuando estamos estudiando Esdras? Esdras fue un hombre que conoció la fidelidad de Dios y el cumplimiento de lo que Dios decía. Así se demoraron. Ellos se demoraron en cautividad muchos años. Pero luego Dios levantó gente que los trajo y que hicieron que la promesa de Dios se viera en una nación. Esdras es un líder tremendo junto con Nehemías. Dos hombres de un liderazgo bastante fuerte. Ahora, ¿cuál es el énfasis? El énfasis de esto es que a pesar de la oposición, hubo una conclusión exitosa de las murallas y del templo. A pesar de la oposición, hubo una conclusión exitosa de las murallas y del templo. Ahora, si ustedes miren por favor el último capítulo, los últimos capítulos, léanme los capítulos de Esdras, los títulos. Abran su Biblia y empezamos a mirar los títulos de cada capítulo de Esdras. ¿Cuál? Esdras confesó el pecado, ok. Pero Andresito, comencemos desde el primero. Sí. Decreto de Ciro, que Dios, Ciro, y usted lo vamos a mirar cuando estudiemos Isaías. Ciro era un hombre que no conocía a Dios, pero Dios tenía un llamado con él. Y ejecutó la voluntad de Dios perfectamente, ¿listo? De que volverían a regresar. Dime. El segundo, los que regresaron con Zorobabel, ok. Tercero. Siempre que se regresa de la cautividad, ¿qué es lo que Dios empieza a hacer? ¿Restaurar qué? El culto y qué? Y el altar. Vida de oración. Restauración. Sin una restauración no puede haber avivamiento. Siguiente. Los adversarios. Siempre, y eso muestra el orden y lo vas a ver en Esdras y en Nehemías exactamente. Siempre que tú arrancas a hacer algo para Dios, empieza oposición. Siempre, siempre. Tú vas a orar, entonces llega alguien y te dice, no, pero es que usted ¿por qué ora? Pero es que está perdiendo el tiempo, vas a comenzar el seminario bíblico, uy, no, pero es que eso está muy pesado, no, pues que mejor me salgo. Siempre empiezan a haber cosas, empiezan a haber situaciones que te hacen ¿qué? Dudar y decaer. Estos hombres fueron grandes líderes de Dios porque a pesar de la oposición, la vencieron. La vencieron. Yo a ustedes les conté que estando yo en mi último semestre de seminario bíblico, mi mamá se enfermó muy grave. Y yo tenía que ir todas las noches a cuidarla a la clínica con mis hermanas. Bueno, nos intercalábamos, pero generalmente yo estaba más porque pues, a mí me gusta cuidarla más. O sea, me gusta toda la parte médica más que a las otras. Y yo iba y la cuidaba y tenía los niños, tenía el seminario, tenía la casa, estaba casada y bueno, en ese tiempo no estaba con la iglesia todavía, pero algo que pasó, ¿saben qué fue? Que hasta Juan en ese tiempo me dijo, estás muy presionada, salte, aplázalo. Y yo le dije, no lo voy a aplazar porque es mi último semestre. Y si no es al comienzo, es al final. Pero el enemigo siempre quiere que tú decaigas, que tú salgas, ¿ok? Entonces eso es importante, o todo el tiempo, pero si es todo el tiempo es porque Dios quiere forjar un carácter más fuerte en ti. Ahora, yo quiero que puedan pensar también en la siguiente, capítulo 5. Empezó después de restaurar el altar y la devoción y la vida de altar, la construcción, venciendo la oposición, se empieza a edificar. Listo, 6. 7. La llegada a Jerusalén.
El 9. La oración de confesión. ¿Por qué Esdras comenzó con oración y confesión? Y acá el 9 también está hablando de lo mismo. Porque siempre que se comienza la edificación de algo, uno tiene que confesar los pecados. Nosotros en el tiempo de intercesión, cada miércoles oramos por la iglesia. Y cada miércoles cuando estamos orando, yo siempre pongo a la gente, vamos a orar y a confesar pecados de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente peca. Hay cosas que trae la gente que está contaminando a los demás, ¿cierto? Entonces nosotros siempre cuando oramos por la iglesia confesamos pecados. Yo no sé si los hacen o no, pero igual yo los confieso. ¿Por qué? Porque esa es una cobertura espiritual sobre la gente y las familias de la iglesia. Estar confesando pecado, ¿por qué? Porque el Señor quiere un pueblo limpio. Y uno no puede orar al Señor y decirle al Señor, ay, deme esto y haga esto, y quite esto y ponga esto, sin decirle primero, límpiame. ¿Ok? Siguiente capítulo. ¿Por qué expulsaron las mujeres extranjeras? Porque ellos se habían unido en yugos desiguales. Y el yugo desigual es supremamente fuerte en el Antiguo Testamento. Algo que yo siempre le he mostrado a las personas y todo. Dios no tolera el yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual lo jala uno. O jalas tú al que se convirtió, al con el que te metes, o con el que te metes te jala a ti, a lo que no es lo que Dios quiere. No, entonces ellos tuvieron que expulsar y a uno se le hace fuerte, ¿cierto? Omar, ¿quieres leer los últimos versículos? Bueno, léeme algunos versículos de eso de la expulsión de las mujeres, porque para mí era fuerte, o sea, eran con los hijos. Y el Señor hizo que los sacaran. El Señor hizo que los sacaran a todos. Entonces, Omar, léeme algunos versículos claves que escojas ahí al azar. O sea, expulsaron no solo a las mujeres, sino a los hijos. ¿Se imaginan el dolor de los que se quedaban, que tenían que sacar a las mujeres que se habían enamorado y que habían tenido hijos con ellas después? Y lo que Esdras dijo fue, confiesen esto, ustedes han pecado, aléjense de estas personas. Después, el último, tal vez en las últimas partes. Ok. A veces obedecer al Señor es difícil, ¿no? Porque a veces, como yo les enseñaba a los jóvenes, como los levitas en Éxodo, ¿se acuerdan cuando el cordero que hicieron y levantaron un becerro y estaba Moisés con el Señor en el Sinaí y luego le tocó bajar y luego que dijo, quien esté por Jehová, júntese conmigo, y cada uno cogió espada y se mataron a hermanos o a familiares? Porque cuando uno sirve al Señor, las emociones están en segundo lugar y en primer lugar está la obediencia a Dios, ¿ok? Eso es básicamente. Ahora pasemos a la siguiente hoja, hermanos. No voy a hablarles más de Esdras, así que quiero, teniendo claro que es lo de la reestructuración del templo y toda la restauración y el regreso, creo que es lo más importante. Desde el 538 hasta el 516, más o menos. Listo, alguien que me lea la primera parte de Nehemías, por favor. No, en las fotocopias. Ok, lo que hizo Nehemías fue enfocarse en la reconstrucción del muro. ¿Cuántos días se demoró reestructurando? 52 días. Edificó el muro. Ahora lo que se habían demorado en hacer años, Nehemías lo hizo en 52 días.
Lo que habla en Nehemías específicamente y que enseña el libro de Nehemías cuando tú quieras estudiar la palabra, cuando quieras dar un estudio, Nehemías es el líder por excelencia después del Señor Jesús en la palabra. Toda su estrategia, su manera de pensar, de hacer las cosas, de vencer la oposición, de levantarse. Nehemías es algo que es el ejemplo pues, de liderazgo bien fuerte. Ahora, ¿quién escribió el libro de Nehemías? Se cree que fue Nehemías o fue Esdras, uno de los dos, ¿sí? No se sabe con exactitud. ¿Cuántos capítulos tiene? 13 capítulos. Se lee en 55 minutos. ¿Sí ven que leer la palabra no es tan demorado? Un ratico y uno ya lee todo un libro, ¿ok? 13 capítulos, 406 versículos y 10.483 palabras. 10.483 palabras. ¿Listo? ¿Cuándo fue escrito? En el año 445 antes de Cristo. 445 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A los judíos. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén. Ahora, el trasfondo histórico del libro. Nehemías es un libro que es un estilo histórico, pero es enfocado más hacia la parte biográfica, porque habla de un hombre, más que Esdras. Esdras tiene muchos contextos de otras cosas. Nehemías es más estilo biográfico, de naturaleza biográfica. Es el último, prácticamente casi, de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey, pero era un hombre que amaba a Dios, que estando exiliado y en la cautividad bajo el rey Artajerjes, Nehemías amaba a Dios, amaba la tierra, amaba el propósito, el templo, la devoción a Dios. Ese era Nehemías, pero su función era el copero del rey, que era el copero del rey el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, o sea que él arriesgaba su vida todos los días porque siempre querían envenenar al rey. El primero que moría era el copero, ¿ok? Ahora, su función, aparte de esto, era una función que era de vida o muerte, por el mismo riesgo que él corría. Y el muro cobra la importancia, era porque el muro que rodeaba la ciudad mostraba el plan de protección y el cuidado de Dios sobre esta ciudad, sobre el pueblo de él. Si el muro estaba caído, el pueblo estaba con un ánimo decaído, porque era como decir, haz de cuenta que tú tienes una casa, pero la tienes sin puerta. Entonces, dime tú cómo vas a dormir sin la puerta. No hay tranquilidad, no hay paz, hay una sensación de inseguridad. Eso era más o menos para los judíos el muro. El muro mostraba la protección de Dios, mostraba que ellos estaban guardados. Sobre el muro ellos colocaban guardas vigilantes, pero también el muro hablaba acerca de que tenían un límite hacia adentro, que eran una posesión exclusiva. El muro mostraba no solo la parte de seguridad, sino también otras cosas. Ahora, Nehemías tenía el amor tan fuerte por Dios y por el muro que en Nehemías 1, cuando tú lees, llegaron los que estaban en la cautividad en otros planes y habían ido a Jerusalén y le contaron así jocosamente: no, Nehemías, eso está todo grave, repaila, todo está caído, la ciudad está quemada, las puertas están quemadas. Y ellos lo contaron sin una carga, sin dolor. Pero si tú mírame, Andreita, léeme Nehemías 1, como 4 más o menos, léeme de 4 como hasta el 7. Ok, ¿dónde nace el liderazgo? ¿En dónde? ¿En qué? En una carga por algo.
pero la carga viene de Dios, no viene de ti. No es tu carga. Increíble eso, porque nosotros muchas cosas pueden nacer en el corazón y de por sí nace en el corazón, pero no en el tuyo, sino en el de Dios. La carga que había en Dios de restaurar a su pueblo era una carga de Dios, pero Él al transmitir estas palabras con unas personas transmitió su carga al corazón de Nehemías. Y una vez que se levanta esa carga, se levanta un liderazgo. Porque si uno no tiene, por ejemplo, nosotros hablamos, ¿no?, con jóvenes, con las diferentes personas en los hogares de luz. Si a ti no te duele que de tu hogar de luz se vaya una persona y tú no la buscas, no la cuidas, entonces ¿cómo le pides a Dios que te traiga 10? ¿Sí? La carga por una persona tiene que ser como por un hijo. Tú nunca puedes olvidar a un hijo. Es igual. Necesitamos tener una carga de Dios para levantar un liderazgo fuerte, en lo que Dios te desarrolle. Cuando viene la carga de Dios, se desarrolla en uno lo que se llama una pasión. Nehemías estaba bien, estaba en la casa, en el palacio, tenía trabajo, era riesgoso, pero estaba súper bien. ¿Qué le costaba a él dejar todo e irse allá a las puertas quemadas, a todo devastado, a enfrentar oposición, guerra, a levantar ladrillos, piedra, polvo, cemento? ¿Cuántos cambiarían el palacio por eso? Muy pocos. Pero el liderazgo se levanta bajo eso, bajo una carga de Dios que se vuelve la tuya y empieza a haber una pasión. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves? Muro, puertas, edificar, levantar, reparar, ordenar, mandar. ¿Cuál fue la razón por la cual se escribió el libro? ¿Cuál creen? Jerusalén estaba como destruida. ¿La gente cómo estaba? Desmoralizada, desanimada, ¿ok? Y entonces la muralla, cuando se edificara la muralla, ellos empezarían a ver que algo empezó a levantarse y se levantaría el ánimo para edificar no solo la muralla, sino toda la ciudad. Entonces el propósito era construir, llevar a cabo la reconstrucción de la ciudad. Después vamos a mirar todos los regresos de los cautivos, pero fueron más o menos 3 regresos, vinieron en 3 grupos. Ellos no vinieron todos del cautiverio, muchos se amañaron allá. Entonces unos, los que extrañaban mucho Jerusalén, se regresaron. Y tú miras préstame tu Biblia un momento. En uno de los salmos está hablando de esto. Y tú miras Salmo, espérense, lo busco. Pero está hablando de cuando los cautivos estaban allá y les dijeron, tócanos los cánticos de Jerusalén. Y ellos dicen, Salmo 137 creo que es, si no estoy mal. Y dice, ¿cómo cantaremos? Sí, Salmo 137, 4. Bueno, los que nos habían desolado en el 3, mira lo que dice, esa es la descripción del cautiverio. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sión. Y en el 4 dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? O sea, a ellos se les había quitado hasta la alabanza, ellos no tenían ganas ni de adorar a Dios, porque se sentían en una tierra extraña, estaban muy tristes. Y el Señor, por eso en el versículo 5 y 6, y yo creo que eso fue lo que recibió Nehemías y Esdras, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, o sea, el amor de Dios por su pueblo. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El amor de Dios por su nación. Y cómo se sentían ellos, que ellos decían, no podemos cantar cántico de Jehová en tierra de extraños, porque no es lo que nos nace a nosotros, nos sentimos acá tristes. Ahora, ¿cuál es la cobertura histórica? Ya se la di, ¿no? ¿No se la di? Desde el 539 a 538 es lo mismo que Nehemías, desde el primer regreso hasta finales del siglo V. Sí.
hasta el siglo V, especialmente desde el año 458 hasta el año 430. 458 hasta el 430, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia. ¿Ok? Ustedes tienen en las fotocopias que les dejé todo el esquema del libro y la estructura de la síntesis del libro de Nehemías. ¿Ok? Más o menos. Cautiverio 70. La deportación fue más rápida porque casi todos fueron llevados al tiempo, aunque dejaron unos. Cuando estudiemos Isaías, Jeremías habla mucho de esto, cuando ellos salieron, y ahí vamos a tocar un poco más la deportación bajo el libro de Jeremías. Pero la cautividad fueron 70 años, lo que había profetizado, y en el libro de Daniel también está. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que miremos solo por último un dato que tengo acá. Yo les voy a mostrar algunas de las tablas que tengo, tal vez se las voy a imprimir, que habla de todos los 3 retornos, pero es que no sé si darles esto ahorita, dárselo mejor cuando miremos Zorobabel, el libro de Zacarías y todo esto en los profetas menores. El libro de Nehemías muestra las grandes cosas que Dios puede hacer a través de la fidelidad y generosidad de su pueblo. Porque Dios proveyó la reconstrucción del pueblo a través de ¿quiénes? A través de quienes construyó Nehemías, de todo el pueblo. O sea que para construir algo se necesita que todo el pueblo esté conectado. Y Nehemías también muestra cómo nosotros podemos afrontar grandes desafíos y grandes retos. Cuando tú quieras cuando a veces tú te sientas atacado o desanimado, o sientas oposición en tu vida, en tu trabajo, estudia Nehemías. Nehemías te enseña eso, porque Nehemías te muestra cómo algunos ataques sí eran verdaderos, pero a veces cómo algunos ataques eran solo patrañas del enemigo para desenfocarte. Y cómo uno tiene que distinguir, porque hay diferentes tipos de ataque. Hay ataques que vienen de frente, hay ataques que vienen por debajo, y hay otros ataques que son lo que llamamos entre los jóvenes videosos. Solamente es como que uno se arma el video y ya se lo cree, pero no es cierto. Entonces, el libro de Nehemías te habla todo esto. Nehemías, aparte de todo esto, muestra también cómo esos grandes desafíos forman un gran liderazgo, ¿ok? Básicamente eso los quiero dejar ahí porque ya llegó Angelito, ¿cierto, Angelito? Ya te toca a ti. Y Nehemías es importante en toda la palabra, ¿por qué? Porque es un ejemplo de un líder valiente e ingenioso. Los líderes no solamente tienen que ser valientes, sino que tienen que ser ingeniosos, o sea, creativos, generar ideas, ser proactivos, lo que estamos haciendo en el MEP, ¿ok? De hoy en 8 seguimos con Esther. Quería avanzar hoy hasta Esther, pero si se dan cuenta que por más que uno no da tan profundo cada cosa, se demora, ¿ok? Llévense los libros, avancen en el 6º capítulo. Algunos que los que no llenaron sus líneas, por favor terminen de llenar, o los mapas o las cosas, que todo quede muy completo. Yo lo volví a revisar después al final, ¿ok? Y en lo que les estaba diciendo, por favor, en serio, 3 fallas perdemos el semestre. Ya no podemos seguir haciendo de que pastora esto, de que pastora aquello, de que pastora... No, necesitamos saber que esto es algo que es bien serio. Y por ejemplo, si tú vienes ahorita como lo que pasó, vienes, estás en unas clases y sales, tú ya tienes falla en esa clase. O sea, si estuvieras acá, sales y las 2 últimas clases no estás, pues en esas 2 fallas en esas 2 materias tienes falla. Entonces es algo que tenemos que cuidar, ¿ok? Porque es serio lo que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga.